Buen día, hermanos y hermanas, les saludo con el gusto de siempre y pues en esta mañana reflexionando un poco acerca de esos retos que la vida nos da, que la vida cristiana nos da también. Primero, agradecer a Dios por aquellos hermanos y hermanas que han salido adelante con este virus tan tremendo que nos aqueja. Pues damos gloria a Dios, hermanos, personas por las que se intercede de la ciudad, de otras partes, de nuestra iglesia. Gracias a Dios, hermanos, hermanas. Pero también pues seguimos con tristeza por todos ustedes, hermanos, hermanas, que han perdido algún ser querido. Seguimos intercediendo, ¿verdad? Para que Dios les dé el consuelo, les dé la fuerza y sabemos que Él les está acompañando en este proceso doloroso. Sabemos que les va a sanar. Y fíjense que precisamente pensando en eso, me puse a considerar lo que les estoy mencionando, ¿no? Acerca de los retos que la vida cristiana nos presenta a cada instante. Indudablemente que es un reto enorme, ¿verdad? La cuestión del virus, el no estar asistiendo a los cultos en físico y el no saludarnos, el no hablarnos en físico, todo esto que extrañamos tremendamente. Pero también en mi corazón, les confieso, me estoy ocupando, ¿verdad? Más que preocupando solamente, y a través de esto que les quiero decir, me estoy ocupando en tratar, hermanos, en tratar de dejarles un mensaje de reflexión por la situación que vivimos, pero lo que sucede dentro del seno de la iglesia o las iglesias cristianas. Y por ello, dentro de estos retos que enfrentamos, pues ahora yo les traigo un reto más, ¿verdad? Y así le puse el título al sermón. El reto es avanzar hacia un mayor entendimiento de Dios. Voy a leer algunos versículos de los que ya se leyeron hace un momento. Sí, en Hebreos 6, del 1 en adelante, solamente algunos voy a leer, Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Por eso, sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Indudablemente que el autor de los Hebreos tiene mucha preocupación por esta iglesia.
Y en este contexto, pues el reto, como les digo, es avanzar hacia un mayor entendimiento. La pandemia nos ha movido en todas las áreas de la vida. Pero quiero decirles que los destinatarios, primero, de esta carta son personas judías. Tómenlo en cuenta, por favor, Pero son judíos que ya creyeron en Jesús como su Mesías. En ese momento, estaban sufriendo persecución, y eso, a ellos, la persecución, les exponía al peligro de que abandonaran esa fe que habían depositado en Jesús y regresarse al judaísmo. Fíjese, podemos decir, bueno, el judaísmo no es una religión mala, no, pero en el contexto del nacimiento de Cristo, el judaísmo con su ley no es suficiente para que una persona pueda llegar a ser salvo, con guardar preceptos. Recuerden que somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, el autor de los Hebreos está preocupado por eso. Ellos probablemente, dicen los comentaristas, que vivían probablemente en Italia. Además, parece que esta carta fue escrita antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Y el autor les escribe, fíjese, tratando de evitar que ellos se refugien, dice un comentarista, en una identidad anterior. ¿Cuál identidad anterior? Pues el judaísmo, precisamente, que les estoy mencionando. Y les exhorta a perseverar con fe, siendo fieles a Cristo. No cabe duda que esta palabra es para nosotros también. Esta palabra de motivación del autor de los Hebreos a esta iglesia que estaba probablemente en Italia, es muy pertinente a nuestros días también. Las características, fíjese, de esta iglesia, de estas personas, y mire, pongan mucha atención. Dice aquí la escritura que habían sido iluminados, habían disfrutado el don celestial, habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo, habían disfrutado de la palabra de Dios, habían gozado de los poderes del siglo venidero. Y esto parece referirse, si ponemos atención aquí, pareciera que el autor está hablando en primera instancia a personas creyentes o cristianos profesantes. ¿Qué es un cristiano, una cristiana profesante? Es una persona que alguna vez dijeron creer en Jesús, ¿sí? Que habían mencionado y habían dicho que creían en Jesús, pero que en un momento dado, ante la prueba que enfrentaban, dudan de esa fe y se retractan de esa fe. ¿Cómo estamos experimentando espiritualmente esta circunstancia de pandemia en el mundo, nosotros, el pueblo de Dios? ¿Estamos firmes en el Señor? ¿Decimos amén? ¿O habrá personas, habrá creyentes, alguien que tal vez ya está viendo y escuchando este mensaje que diga, pues mi fe está fluctuando y he pensado en tomar otras medidas? Pues aquí el autor de Hebreos nos motiva a afirmarnos en el Señor y a seguir creciendo, porque de Dios hay mucho para nosotros. Hay mucho, siempre va a haber algo más que Él nos quiere enseñar de su gloria, de su poder y de su amor. El autor de la carta les lleva entonces, fíjese, a una reflexión acerca del estado espiritual en el que ellos se encuentran. En ese momento dice, ¿cómo te encuentras? Además, les está confrontando con otra realidad, ¿sí? ¿Cuál es? Que no les ayudaba en esos momentos difíciles. Algunos aspectos que el autor les menciona, dice, y analiza esta situación, fíjese, con mucha objetividad el autor a los Hebreos. No se va solamente con la emoción, el amor, el anhelo por los hermanos, sino que Él quiere ubicarlos en una realidad que están enfrentando conflicto por la persecución. Y recuerden que la persecución implica
pues prisión, implica muerte en ese tiempo. No es para menos que el autor se preocupe de ellos. Entonces, él les hace ver sobre el conocimiento elemental que tenían los hebreos acerca de las cosas de Dios, pero que eso demandaba que tuvieran ellos mismos plena conciencia hasta dónde se encontraban en su desarrollo espiritual, para que en un momento dado dijeran, ok, yo sí me encuentro en esto que me menciona el autor, pero acepto el reto que él me trae de avanzar hacia un mayor conocimiento de Cristo, un mayor entendimiento de Dios. Les conviene en ocasiones a ellos, históricamente hablando, no conocer más de Dios, no conocer más doctrinas, no conocer más enseñanzas profundas de la Escritura. ¿Y sabe por qué? Porque de alguna manera eso les justificaba para decir, pues me regreso al judaísmo porque yo creo en Cristo, para que tuvieran una vida suave, una vida en donde no se expusieran a los peligros que en ese tiempo enfrentaban. Y les digo, pues yo puedo comprender que ha de haber sido una situación terrible, pero si ya son de Cristo, ellos deben permanecer en Cristo. Y de esa manera, si no conocen más, se están justificando para evitar la persecución. Porque según dice un comentarista, bastaba que estos cristianos hebreos dijeran, cuando los tomaban prisioneros, que dijeran, soy judío, y ya no les hacían nada. Fíjese, qué tentadora la oferta. Y aquí el punto de reflexión para nosotros es también, habrá circunstancias en medio de esta pandemia que nos llevan a tener una vida cristiana en donde estamos bajando el escudo de la fe, en donde estamos bajando las defensas espirituales y que decimos, pues voy a hacer lo que están haciendo otros, aunque no sea lo que Dios quiera. Yo sé que no es malo, pero a lo mejor no es lo que buscamos, de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y ellos entonces están enfrentando esta crisis, ¿no? Porque además, pareciera que de alguna manera decían, pues si no conozco más de Dios, si no me preparo más en el conocimiento y la voluntad de Dios, pues entonces si me toman prisionero, yo voy a poder sentir lástima por mí mismo, porque no conozco mucho. Y recuerda que el enemigo está buscando personas que se tengan lástima. Está buscando y busca a las ovejas que tengan una piernita lastimada, que tengan una herida, que tenga un lugar por donde llegarles para desviarlo del camino del Señor. Y es aquí cuando el autor exhorta a los creyentes hebreos de la siguiente forma. Dice así la Escritura: por eso, sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Él se está incluyendo. Fíjese, qué interesante. Sus creencias elementales de los hebreos eran, como ya escucharon en la lectura, primero, dejemos de ocuparnos, hermanos, dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Fíjate, así dice esa traducción. Mucho ojo aquí, hermanos. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Esta traducción así lo menciona. Ya, mire, ya sabemos que debemos confiar en Dios. Nosotros lo sabemos también. Además, sigamos a Cristo y dejemos de pecar entonces. Dejemos de pecar para no morir espiritualmente. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Nosotros también lo sabemos. Sabemos que los muertos van a volver a vivir, los muertos en Cristo. Las personas que profesaron fe en Jesucristo, sin importar la circunstancia en la que hayan muerto, fieles a Dios, van a resucitar un día. Es una esperanza gloriosa. Yo la tengo.
con seres queridos que han muerto creyendo en Cristo. Y te lo comparto, amado hermano, amada hermana, a ti también, a ti que perdiste a un ser querido en esta tragedia mundial. Cuando creen en Cristo, los vas a volver a ver, te vas a encontrar con ellos en el tiempo de Dios, por supuesto. Pero dice aquí también que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, dice el autor de los Hebreos, si Dios así nos lo permite. Ese es el sentir. Ahora, en la Nueva Versión Internacional, esto que leí dice de la siguiente manera: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Sé que hay un gran reto para los creyentes, sobre todo cuando un creyente, como los hebreos parece ser, se han metido en una zona de confort. Una zona de confort y que ya no se ocupan por avanzar, por el reto que el autor les está presentando y nos presenta a nosotros el reto de avanzar hacia un mayor entendimiento, un mayor conocimiento de Dios. Dios es mucho más que lo que el autor menciona. Dios es mucho más de lo que ahora conocemos en este momento de Él. Más importante todavía que las doctrinas básicas, Dios es mucho más grande, mucho más enorme, mucho más sabio, mucho más poderoso. Y Él quiere que le conozcamos. Por eso el reto que les estoy dando a ustedes también. La vida cristiana es mucho más que las doctrinas básicas. Y que, por cierto, quiero decirles, la vida cristiana demanda entonces de nosotros valor. Demanda que seamos personas que perseveran en el camino. Que seamos fieles también ante las pruebas, como esta prueba que estamos enfrentando en estos meses, ¿verdad? Por el virus. Por ello, Cristo nos dio ejemplo de esto que mencionamos, ¿verdad? La vida cristiana no siempre es, como se dice, color de rosa. Hay momentos de prueba. Estos son unos de ellos. Las enfermedades, las muertes de seres queridos, de personas que amamos, que nos ha dolido tremendamente verlos partir. Son retos, hermanos, hermanas, que tenemos, pero Cristo nos dio el ejemplo de que Él mismo en un momento dado lo sufrió. Varios años vivió tranquilo, pero inició su ministerio y enfrentó problemas y murió con algunos problemas, como han muerto personas, como han muerto creyentes ahora. Pero quienes vivimos tenemos el reto entonces de seguir creciendo, de seguir conociendo. Y no volvamos a poner los fundamentos. Dice la Escritura, estoy citando, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite, dice Hebreos 6 del 1 al 3 en la Nueva Versión Internacional. Son cosas elementales de la vida cristiana, fundamentales, son fundamentos de la fe, pero no es todo lo que hay que conocer del Señor. Hay más todavía, hay más áreas de la vida del ministerio, hay más áreas de la vida de la iglesia, de nuestras vidas como creyentes, en donde Dios nos quiere enseñar con su infinita sabiduría. Pero el reto es que nosotros aceptemos seguir creciendo en el entendimiento y en el conocimiento del Dios Todopoderoso para fortalecernos mucho, para estar fuerte ante las embestidas del virus que el enemigo aprovecha para tratar de desanimarnos, para que estemos firmes, estar firmes y constantes, creciendo siempre en el Señor, dice la Escritura. Por otro lado, quiero decirles, hermanos y hermanas, que muy localmente, como iglesia, obviamente que nosotros seguiremos enseñando estas doctrinas básicas. Obviamente que seguiremos capacitando, instruyendo a las personas, pero, pues hermanos, vamos a instruir a las personas que apenas están conociendo del Señor,
a las personas que apenas tienen poco tiempo de conocer al Señor. Los que tenemos más tiempo, yo creo que es el momento del Señor para que decidamos dejar estas enseñanzas en el sentido de no pensar solo en ellas, que son tan importantes, sino de avanzar todavía más. Entonces, el caso aquí, que el autor les habla acerca de conductas, fíjese, cuando cita algunos aspectos ahí de conductas que son permanentes de alejamiento de la voluntad de Dios. El volver al judaísmo, pues hermanos, es darle la espalda a Cristo. A esto me refiero, ¿sí? No se refiere aquí el autor a esos momentos cuando, pues, con mucha pena, pero cada creyente llegamos a fallar, llegamos a pecar ocasionalmente, pedimos perdón, Dios nos restaura y seguimos adelante. No se refiere a eso. Se refiere al peligro de que los judíos, hebreos, que ya habían creído en Cristo, volvieran al judaísmo, dando la espalda al Señor, que murió en una cruz por ellos y por nosotros también. Entonces, en el 6.1 dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, imponer manos, etc. Ya se los mencioné. Bueno, la Biblia ya lo menciona, que por cierto, hablando de esto, quiero decirles que estén orando. Y a las personas, no voy a dar nombres obviamente, pero a las personas que ya tomaron una decisión por bautizarse, se les está capacitando, se les ha capacitado, y los pastores de la iglesia estamos trabajando, estamos al pendiente de eso y vamos a darle un seguimiento. Y te digo, hermano, hermana, joven, señorita, adulto, quien tú seas, no quiero dar nombres como ya dije, que sí te vas a bautizar, sí te vas a bautizar. Y si alguien necesita que se le enseñe doctrina básica, con mucho gusto lo hacemos también. Pero esta es una enseñanza general para evitar, como iglesia, otra vez, el riesgo de que venga el enemigo y por la situación que vivimos nos intente o nos desvíe del camino del Señor, porque no tengamos el conocimiento más grande acerca de quién es Él. El comentarista menciona que el fruto de la salvación es la madurez. Hermano, hermana, ¿somos maduros? Bueno, cada quien va a tener sus propios parámetros para decir que es maduro o que es espiritual. Cada quien va a tener los suyos, pero aquí entraría inclusive lo que les estoy diciendo. Hay que ver cuáles son los parámetros de Dios para hablar de una persona madura, para hablar de una persona que es espiritual. No solamente como yo lo creo, no solamente como yo he aprendido en los fundamentos básicos, sino como Dios lo enseña en su palabra en general. Pero su palabra es tremenda, es eterna, es viva, es eficaz. Sabemos que llega a lo profundo de nuestro ser y se mueve, y nos mueve esas pasiones malas, engañosas, y nos mueve esas situaciones que están mal en nuestra vida para que las desechemos, para que estemos firmes en las pruebas. Entonces, muy probablemente, fíjese, es una reflexión que yo tengo, muy probablemente, como se trate a una persona, así va a vivir esa persona. Como se trate a una persona, probablemente así va a vivir. Si se le trata y se le enseña desde su tierna infancia a vivir en limitación, limitado, aún con buenas intenciones, limitada va a vivir. Si se le enseña a tener autocompasión, así como lo que yo considero que los hebreos estaban llegando, así vivirá, autocompadeciéndose. Si se le enseña a vivir quejándose de las circunstancias, así vivirá, quejándose. Si se le enseña a que le hagan las cosas más fundamentales de su vida, como vestirse, estudiar, reaccionar con pesimismo ante los problemas de la vida, así vivirá. Pero, fíjese, si se le enseña que en la vida
experimentamos situaciones que demandan valor, que demandan una visión propositiva de esta, así vivirá también. Si se le enseña prácticamente acerca de la fidelidad de Dios a Dios en medio de las pruebas, y se le enseña que se puede ser más que vencedor por el ejemplo, porque se encarna el Dios de poder, porque se confía en Él y se actúa en su nombre, así vivirá también.